Córdoba, la provincia argentina de Córdoba, y ver cómo se construyen estos discursos mediante el cual la seguridad es el tema principal por el cual no solo recaudan fondos internacionales, sino también destinan fondos propios de las naciones, haciendo parecer de que Latinoamérica es un continente en un caos y en un desorden. Esto es cierto, esto es evidente, esto es algo inducido, esto es algo creado desde los medios de comunicación y cómo la política en los países está haciendo del tema de la seguridad, o en este caso de la inseguridad, una especie de construcción imaginaria que nos está conduciendo a estados policiales. Es el tema que vamos a debatir. Bienvenido, Aníbal. Gracias. Bienvenido, Ismael. Yo quisiera empezar con una pregunta. ¿Por qué se está dando esto en Latinoamérica al inicio de esta década con tanta fuerza y con tanta, podemos decir, radicalidad desde los discursos políticos? Excelente. Bueno, en primer lugar, un saludo a los compañeros de Memorias Insurgentes. Yo creo que hay que empezar planteando esta transición de búsqueda de nuevas hegemonías globales, o sea, lo que se llaman los hegemón Desde el punto de vista geopolítico. geopolítico, hay una transición creciente entre la hegemonía del imperio norteamericano hacia el creciente papel de China en alianza con Rusia y otras regiones, los BRICS, como un nuevo fenómeno. Este aspecto está determinando que los viejos imperios, o sea, que se reflejan sobre todo en la OTAN, en el atlantismo, particularmente Gran Bretaña, Francia, y en el caso particular del imperio norteamericano, declinante, empiezan a adoptar estrategias y tácticas que recuerdan la vieja doctrina Monroe, América para los americanos, pero sobre todo retoman la vieja doctrina de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Recuerden que en los años 70, y muchos de nosotros sufrimos, antes del programa comentábamos algunas experiencias, en las cuales entre los 70, 80, teníamos muy jóvenes y niños algunos, con las familias, escapar del país, porque lo que se aplicaba era la doctrina de la seguridad nacional de los Estados Unidos, donde el enemigo principal era el pueblo, y se adoptaba el criterio del terrorista, ¿no?, del guerrillero, y todas las características donde al pueblo, a los mineros se los caracterizaba la represión a las minas, en el caso de nuestro país y en toda América Latina, incluso el control de natalidad. Era parte de la doctrina de seguridad nacional. Esta doctrina se agota y surge en los años 80 la teoría de la lucha contra el narcotráfico como un pretexto en el cual los países luchamos, dimos la lucha contra este problema que afectaba a la humanidad, pusimos nuestra cuota aparte, pero esencialmente este fue un pretexto para otros fines y para otro tipo de operaciones. Este tema también se ha agotado. Por lo tanto, en los años 2024 se empieza a plantear lo que se llama una nueva forma de guerras irrestrictas y de guerras híbridas. Las guerras irrestrictas fueron inventadas por coroneles chinos, pero adoptadas por la doctrina militar norteamericana como un concepto en el cual todo vale. Por lo tanto, el uso de la criminalidad organizada como un arma de guerra es el nuevo fenómeno que estamos asistiendo hoy en el siglo XXI, en el 2024. Y esto implica y forma parte, nosotros estamos estudiando y enseñamos estas materias con doctor Justiniano en varios institutos, lo que se llama la doctrina operacional de resistencia. Esta doctrina ha sido aplicada recientemente en Ucrania, en Estonia, en Finlandia, en Suecia, y esta doctrina plantea de que frente a la operación especial de Rusia, ellos van a utilizar la criminalidad para operaciones de sabotaje y está en su manual. O sea, descaradamente plantean gobierno en la sombra, operaciones especiales para confrontar al país que consideran invasor, y esencialmente lo que describen que hay que incluir a la criminalidad organizada como un instrumento, un arma de guerra irrestricta. O sea, nosotros en América Latina estamos enfrentando tres tipos de guerras. La guerra de quinta generación, que es guerra irrestricta, donde todo vale, el agua puede ser usada como un arma de guerra, la basura, la quema de un ómnibus
un conflicto local, cualquier arma puede ser utilizada como arma de guerra. Ese es el concepto de la guerra más allá de los límites, irrestricta. El segundo aspecto es la guerra híbrida, los golpes suaves, las revoluciones de color, las operaciones especiales, los ataques a la imagen de las autoridades, la muerte o acción contra los líderes populares. Todo eso es guerra híbrida, es guerra política. A diferencia de la guerra irrestricta, la guerra híbrida tiene la característica de ser más política. Por ejemplo, algo que me gustaría que el doctor Justiniano pueda explicar es el caso de Hugo Bustos, que luego le voy a pedir al doctor que explique, porque son organizaciones criminales. Voy a cerrar la idea. Entonces estamos enfrentando guerra irrestricta, guerra híbrida y una tercera forma de guerra que se está aplicando en Europa y en el mundo con la pandemia y con todos los temas, que es la cognoguerra. El teatro de operaciones, antes, por ejemplo, en las guerras de cuarta generación, un estado contra una guerrilla o una guerrilla insurgente como la de Vietnam, vencedora contra dos imperios, confrontaba, y eso se llamaba guerra asimétrica. En la actualidad, las guerras irrestrictas, híbridas y cognoguerras, el teatro de operaciones está en la mente y en el corazón de los pueblos. El que gana la psique de los pueblos ganó la guerra. El caso de Gaddafi, un gran líder popular, patriota para su pueblo, o Hussein, de pronto fueron liquidados no solo por la operación militar. Hussein fue más clara, pero Gaddafi fue a través de Google, de operaciones de redes sociales, que es lo que luego va a explicar el doctor desde el punto de vista de la influencia de la comunicación estratégica en esta nueva forma de guerra. Cierro la idea. Entonces, lo que estamos viendo en caso Ecuador, Haití, Rosario, Córdoba, y probablemente se intenta en los próximos meses en nuestro país, en el marco de esta ROC, se llama el concepto operacional táctico, de resistencia táctica, que está siendo aplicado en Ucrania. ¿Quién hace en Belgorod los atentados? ¿Quién hace los intentos de liquidar el puente de Crimea? Son delincuentes comunes, contratados o integrados como parte del regimiento Azov, los neonazis, los Kramer y otras operaciones, los Mossad, que son contratados como operaciones especiales. Y en ese contexto, entonces, lo que estamos viviendo en América Latina, un continente y una región en el cual tenemos recursos naturales de carácter estratégico. O sea, la pelea hoy es entre China y Estados Unidos, Rusia, China, Estados Unidos, pero la batalla la vamos a librar los pueblos por nuestra liberación, por nuestra independencia y por el control estratégico. Lo que pretenden en concreto es que usando el crimen organizado, o sea, lo han usado, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, Bachelet condecore a lo que era Virreira, el autor del Cementerio de Elefantes, Vizcarra, perdón, un autor paseño, y empiecen a operar con operaciones por ejemplo, el caso Marcet, que lo va a explicar el doctor, luego el tema de Hugo Bustos y varios otros casos, son parte de operaciones tanto del imperio como los subimperialismos, caso Chile, ¿no? Que más allá que Boric se declare de izquierda, pone guiñadora a la izquierda, pero está pateando totalmente a la derecha, y su militarismo tiene una posición, el regimiento Lautaro está haciendo operaciones. La que está operando esta nueva forma de uso de la criminalidad como arma geopolítica, por eso la geopolítica del crimen organizado, es la comandante Laura Richardson. Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, está desplegando primero en Centroamérica, controlado ya Centroamérica a través de formas de ayuda civil y apoyo, y en Ecuador han llegado y se han dado el tupé de que a raíz del conflicto con la delincuencia organizada han suscrito acuerdos para que las tropas norteamericanas estén operando en territorio ecuatoriano con total impunidad. Entonces, ese es el contexto. Estamos en nuevas formas de guerra. Por lo tanto, a nivel del pueblo boliviano, tenemos que entender que hay que recuperar la memoria histórica, el sentido de resistencia popular, la doctrina de patriotas que estamos planteando a nivel militar frente a la doctrina de seguridad nacional. Nosotros proponemos, con el doctor y los comandantes, Juan José Zúñiga y otros patriotas, el almirante Arnés, el general Segarra, patriotas que plantean esencialmente el tema de la doctrina de patriotas, que significa como las republiquetas, que en caso de que el crimen o cualquier operación extranjera oye en nuestro territorio,
todos nosotros nos ponemos bajo el mando de patriotas militares y policías que participan en la operación militar, como Canchas Blancas y otras operaciones, y resistimos a la ofensiva imperial o la ofensiva del subimperialismo de los países vecinos. Esta doctrina de la seguridad nacional de aquellos años 60 y 70, que hubiese llegado a un tope, se rearticula para este siglo XXI, pero con muchas más complejidades que presenta ahora, Exacto. sobre todo el ámbito tecnológico, las redes sociales, La inteligencia la artificial. inteligencia artificial. Y estamos ante una operación psicológica armada para acercar, montada para acercar al Estado plurinacional de Bolivia. ¿Y cuál sería el fin último para ejercer este crimen organizado como un arma, como una estrategia en contra del Estado plurinacional? Bueno, yo voy a comenzar con la conclusión, ¿no? Lo que buscan es, el fin de ellos es un Estado fallido, ¿no? Los estados en Latinoamérica están sufriendo la amenaza de que lo muestren como un Estado fallido, de que un Estado no pueda surgir, no pueda mantener el control de sus fronteras, y para lo cual atacan psicológicamente a la población. Es algo que ha venido ya desde muchos años, ¿no? El tema tecnológico vino post Segunda Guerra Mundial. Ya los americanos empezaban a hacer prácticas en ratones, en cubículos, en lo que le cerraban una puerta, abrían una puerta, lo acostumbraban a una cotidianidad, ¿no? A partir de eso empezaron a ver el comportamiento de la mente, ¿no? Eso ya en 1950, 1960, en el cual fue evolucionando de primero el manejo del Internet, el cual era netamente militar, era para el control de la información en Estados Unidos en 3 puntos estratégicos. Posteriormente lo abrieron a una etapa de acceso a las familias, donde solamente las familias adineradas podían tener acceso al Internet y a las computadoras, ¿no? Una IBM, una Mac, era carísima. Costaba muchísimo. Entonces, ellos querían tener mayor acceso a la población y fueron haciendo más fácil, más económico. Logran a partir del 91 lo que es ya los buscadores, ¿no? Google y otros, en el cual ya uno entra buscando determinada información, pero hay alguien que controla esa información. Pues, ¿cuál es el fin? ¿No? Obtener nuestro pensamiento, qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos. El 2001 hay unos estudios en el cual descubren que cada búsqueda que realizamos bota metadatos. Esos metadatos los utilizan ¿para qué? Campañas publicitarias, campañas electorales y determinadas otras cosas, ¿no? Hoy en día se está utilizando este Internet, que hoy en día ha evolucionado en 3 etapas, lo que le decía, el ingreso a la población, el control de los metadatos y hoy la inteligencia artificial. Son 3 etapas interesantes que ha evolucionado. Entonces, hoy se está utilizando este Internet, ¿para qué? Para que a partir de los metadatos que soltamos, Facebook, X y otras redes, potencias internacionales sepan qué es lo que busca la población de determinado lugar, ¿no? Hoy en día podemos ver, y a partir de lo que las visitas que ha realizado Laura Richardson, es que Latinoamérica cumple un papel importante, ¿no? Por eso ha hecho visitas en Paraguay, en Chile, Uruguay. ¿Cuál es el fin? El control del patio trasero, ¿no? O sea, nunca debió haberlo soltado desde la idea de Laura Richardson. Entonces, en el plano de la guerra psicológica, ha habido ciertos actores. Podemos nombrar a Loreto Correa de Chile, que escribía y dice, un Estado fallido, ¿no? Bolivia ha caído. Podemos nombrar también a Hugo Bustos, que es un ex funcionario de infantería de Chile, el cual ha sido implicado el 2016, si no tengo mal el dato, en un proceso interno. ¿Por qué? Porque él creaba denuncias falsas de robo de vehículos.
Es interesante, ¿no? Cómo él ha creado un grupo paramilitar en la frontera entre Chile y Bolivia para detectar dónde están estos vehículos. ¿Qué está buscando? Golpear al Estado de Bolivia para mostrar que Bolivia no tiene un control de sus fronteras. Lo hacen a través de redes sociales, lo utiliza bastante bien el TikTok. Cada vez se suelta información. ¿Qué está buscando? ¿No? Fortalecer este tipo de, de imágenes de Bolivia, de que Bolivia no está bien controlada, que Bolivia tiene una falta de cohesión y demás, ¿no? Loreto Correa a través de Santa Cruz siempre viene apoyando una idea federalista, entonces no es casual, ¿no? Hoy en día, y es bastante interesante, rescato el discurso del presidente cuando dice impulsar la comunidad de inteligencia. Hoy en día el crimen organizado ya no puede ser atacado solamente por el ejército o solamente por la policía. Debe ser atacado desde un plano estratégico y táctico, para lo cual necesitamos a las dos fuerzas. Exacto. El caso Marcet tiene que ver con estos dos últimos, Loreto Correa, Hugo Bustos. Yo considero que el papel de Mercedes es extraño, ¿no? Ha pasado por diferentes países sin haberlo visto ni capturado. Es extraño, ¿no? No sabemos de dónde viene. Es por eso, el crimen organizado hoy en día ya opera a nivel internacional. Puede estar en 4, 5, 6 países y lavar activos en otros 7 países. Es por eso que ya no solamente debe ser atacado por el plano policial, sino también a nivel ejército y de una manera conjunta, ¿no? La cobertura que le da la prensa, ¿no? O sea, es impresionante. O sea, cómo es posible lo que comentábamos, el tema de la conferencia de prensa. O sea, un delincuente perseguido que es entrevistado por un canal uruguayo, ¿no? Y eso habíamos analizado. Claro, es extraño, ¿no? ¿Cuál es el papel que juega? ¿Por qué no lo agarran? ¿Cómo no identifican dónde ha sido entrevistado? Yo pienso en un plano personal, es un operador de una potencia, ¿no? De una agencia. De una agencia. Exacto. En los años 90, yo pienso que uno de los programas pioneros en la Crónica Roja se transmitía a través de RTP. Y bueno, este formato de Crónica Roja ahora se ha extendido a todos los medios de comunicación. Si uno prende los noticieros de mediodía, el 80% son temas de seguridad, temas judiciales, temas en los que tiene que ver la policía. Exacto. Y entonces se ha construido toda una parafernalia en torno exclusivamente a temas que atingen a la seguridad para generar una sensación de inseguridad. Exacto. Esto no es casual, yo pienso que es parte de algo mayor, una agenda mediática que responde también a la cuestión geopolítica. Y por eso, para que nuestra audiencia de Memorias Insurgentes pueda comprender de manera más específica un poco el rol de la coronel Laura Richardson, de la general Laura Richardson, primero ha venido a Ecuador y creo que ese es el experimento número 1. Exacto. Bueno, yo conozco, he trabajado en el Ecuador con la comunidad andina, la Unión Europea hizo un estudio en Quito y otras regiones muy importantes, justamente sobre el problema del narcotráfico. Tuve oportunidad de coordinar y asesorar en la parte del estudio de la problemática del narcotráfico en el Ecuador, hace varios años atrás, todavía estaba el presidente Correa. Y algo que me llama la atención es que el Estado ecuatoriano tiene una estructura policial, incluso ha enfrentado al Perú en un conflicto bélico en el CENEPA. Entonces, no es un Estado desestructurado. Yo he estado en África, por ejemplo, y en África son países que no tienen una estructura policial o militar, pero Ecuador no. Entonces, nadie podría pensar que de pronto una estructura criminal, así de mutuo propio y con gran despliegue, primero matan a un candidato, ¿no? Operan con campañas de terror y por otro lado hacen un gran despliegue tomando canales de televisión. Entonces, eso es algo que es parte de la criminalidad o lo que está pasando en Haití, ¿no? En el cual de pronto Barbecue, el delincuente, está comandando operaciones. O sea, cuando en otro tiempo hemos visto tropas especiales de Naciones Unidas, ¿no? Grupos en Panamá, cuando el caso de Torrijos se desplegaron.
Entonces, no podemos pensar que esto es algo casual, y concretamente en el caso del Ecuador. Antes del hecho, la comandante Richardson ya había venido operando en Chile, 4 visitas, en Paraguay con lo que es Mariscal Estigarribia, una base militar con operaciones especiales. En estos días, por ejemplo, el Comando Sur de Estados Unidos ha desplegado personal militar en la hidrovía Paraná-Paraguay. Tanto Argentina como en el caso de Paraguay, han aceptado que entre personal militar. Y en el caso ecuatoriano, después del incidente, y como decía acertadamente el doctor Justiniano, tocando el caso Marcet, yo hago el paralelo con el Ecuador, y él mencionaba y decía, no puede haber tanta inoperancia de las policías para no capturar a un delincuente de esa talla, de esa magnitud. Y por otro lado, pues que hasta la prensa les dé cobertura. Y en este caso, hay que recordar que el Instituto Tavistock en Londres y otras operaciones de la OTAN tiene unidades de operaciones psicológicas y operaciones especiales, y parte de este concepto de ROC, que se llama Doctrina Operacional de Resistencia, plantea sobre todo que hay que trabajar lo que se llama el soft power, es decir, el hard power es el poder duro, el poder militar, el poder de acción, de disparos, ¿no? Que eso se está viendo en la guerra de Ucrania. Pero hay otro poder que es el poder suave, el soft power, ¿no? Y el soft power se basa sobre todo, lo que mencionaba el doctor, con el uso del Internet y todas estas menciones, en el sentido de que hoy la mente del ciudadano, hay un filósofo que valdría la pena revisarlo para los compañeros, que se llama Byung-Chul Han, y él habla de la psicopolítica y el psicopoder. Y él plantea y dice que nosotros, a diferencia del pasado, en el cual el concepto del panóptico o el concepto del penal o de la forma clásica de la escuela nos oprimía desde el punto de vista del poder, actualmente nosotros nos sujetamos a la línea del poder con gran complacencia mientras nos den un like, nos den un me gusta. Entonces, esto está siendo utilizado en las nuevas formas de la guerra. O sea, lo que tenemos que entender cuando explicamos esto, incluso en ámbitos militares o policiales, nos ha pasado, resulta que hay militares y nos dicen, pero ¿y dónde está la guerra? La guerra ya está dándose aquí y se está dando acá. Entonces, el que controla la mente de los pueblos, y para eso es el uso de medios tecnológicos, redes sociales y todos los elementos que describí el doctor. Pero sobre todo, en esta dinámica en el Ecuador se ha probado una técnica que ahora está siendo amplificada con Bullrich, y en el caso sobre todo de, Chile ya está empezando a explosionar el tema de la presencia del Tren de Aragua y otras operaciones del crimen organizado, pero va a ser una constante en toda América Latina. La constante va a ser la población aterrorizada, o sea, el problema de la inseguridad se eleva a una necesidad vital, y a partir de elevarse a una necesidad vital, entonces aparece el Big Brother, el gran hermano, el sentido orwelliano de la palabra, de la novela de 1984, entonces él impone el orden y salva y establece un gobierno totalitario. Por eso es que junto con las campañas de uso del crimen organizado, hay otro aspecto sutil que es el paralelo a la geopolítica del crimen organizado, y es la geopolítica del supuesto neoliberalismo o el liberalismo clásico. O sea, hay una red que se llama Atlas, que ha sido fundada en base al pensamiento de Ayn Rand, una rusa judía que escapa de la ex Unión Soviética, se va a los Estados Unidos y crea la corriente que se llama objetivismo. Y ella empieza a plantear que el egoísmo es el valor supremo del ser humano. Esa gente, ese pensamiento de una novela, La Rebelión de Atlas, fue tomado por los grupos satanistas norteamericanos, con Anton LaVey, y también por los grupos liberales actuales. Se llaman la Red Atlas. La Red Atlas ha formado a Noboa y ha formado a Milei. Y la Red Atlas entonces está operando en las dos frecuencias. Crimen organizado, generar terror en la población, ¿no? Imagínense ustedes que los delincuentes estén asaltando canales, y obviamente que hace, pues, ¿y quién va a poner orden? ¿Quién nos salvará? No va a ser el Chapulín Colorado, ¿no? Perdón la fama, pero tiene que ser la policía, las fuerzas armadas. Entonces, ahí entra a tallar un concepto de volver a la vieja doctrina de seguridad nacional, en la cual, ¿quién es el enemigo? Porque la delincuencia hoy, y en esto
vamos a complementar con el doctor, tiene otras características. Hay un reporte que lo estaba viendo de la propia BBC y describe 4 características muy complejas, ¿no? Entre las cuales, por ejemplo, se plantea el anonimato. Es decir, el delincuente hoy es, antes el Chapo Guzmán o el Pablo Escobar salían y pinteaban, hasta ponían bombas, hacían guerra política por delincuentes, ¿no? Querían tener que no los extraditen. Hoy no. Hoy el delincuente, y es la característica de este informe, pese a que hay gran... Por ejemplo, ¿quién sabe de verdad quién es el niño guerrero del Tren de Aragua? ¿Con quién opera el Tren de Aragua? En Chile, en Perú, en el caso colombiano, colombo-venezolano, ¿no? ¿Quién es de verdad el que comanda el Comando Vermelo o el Comando Capital? Entonces, en ese contexto es que la ciudadanía empieza realmente a tener tal terror, que no hay otra que realmente se militaricen los estados. Es como ha pasado con Hitler, ¿no? Viene la crisis del año 29 y de pronto Hitler pasa al gobierno y de canciller pasa a ser el dictador. Entonces, ¿no será que en América Latina quiere que hagamos un viraje a la ultraderecha, al liberalismo clásico, remozado, ¿no? Bajo nuevas figuras, pensamiento Atlas, y paralelamente el instrumento es la guerra contra la población usando la criminalidad organizada? Y es algo que se está mostrando, ¿no? Perdón. Exacto. En Bolivia ya hay bastantes ataques. Hemos visto que contrabandistas en la frontera han atacado militares, los han quemado vivos. Exacto. Ha habido ataques en el Chapare, ha habido ataques en diferentes departamentos. ¿Qué es lo que están buscando? De que se vea que Bolivia no puede manejar la criminalidad, ¿no? Quieren mostrar que Bolivia es el lugar de tránsito tanto del Tren de Aragua, quieren migrar de Chile hacia Bolivia. Todo el norte de Chile está plagado del Tren de Aragua, es sumamente peligroso. Yo he estado allá hace 2 años, donde lo clásico son las encerronas, ¿no? Bajaban con pistolas y si no se bajaban les pegaban tiros. Esperemos de que no llegue eso a Bolivia, de que podamos tener mayor control, pero el lugar estratégico de Bolivia es también para que todos los bolivianos podamos empezar a pensar estratégicamente y cuidar, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos fronteras con diferentes países. Este tema que ha tocado, que es bastante claro, cómo desde el pensamiento político y sobre todo desde el pensamiento político-económico está volviendo el neoliberalismo o está volviendo el liberalismo económico, pero con otro rostro. Que los libertarios tengan éxito, entonces no solo basta que el pensamiento político tenga un triunfo, sino tiene que haber las condiciones materiales y esta es la seguridad. Exacto. Mientras mayor inseguridad haya, más se refuerza el Estado policíaco y si concuerda tanto el pensamiento económico con las condiciones de inseguridad, tenemos el escenario perfecto para una nueva dictadura. Exacto. En ese contexto hay un tercer elemento que hay que incorporar, ¿no? Operadores, caso señora que anda atacando a las instituciones y empieza a amenazar, que es una forma también de terrorismo verbal, ¿no? Porque ir a una institución militar y que no le pueden responder y empieza a emplazar. Bueno, ella se prepara en España, viene y con la teoría del deconstructivismo, que es la otra vertiente del globalismo, que el imperialismo ha adoptado varias nuevas formas, así como el crimen organizado es anónimo, se ha desconcentrado, ya no tiene una sola estructura de cartel, está muy disperso, por lo cual es más difícil controlarlo, pero también más manipulable por operaciones especiales de agencias especializadas o por el Comando Sur, como es el caso que estamos viendo en Ecuador, entonces se suscriben acuerdos. Pero el tercer elemento es toda esta teoría del deconstructivismo, ¿no? que parte de la filosofía Heidegger, Nietzsche y todos estos conceptos, pero que intenta destruir elementos básicos, ¿no? El sentimiento, por ejemplo, las identidades sindicales, ¿no? Las organizaciones populares, corromperlas, sino destruirlas, el caso de los partidos, digamos, populares, o en el caso de las familias o las propias organizaciones estatales. Entonces, hay un tercer elemento que es la guerra mediática, la guerra híbrida, en la cual hemos visto en el país, por ejemplo, para frenar el ferrocarril de alta velocidad el año 2019 y que termina en manos de un señor Gil, un
paraguayo, venezolano, de pronto hay una serie de operaciones para generar situaciones de enfrentamiento entre bolivianos. Porque como bien decía el doctor Justiniano, el Estado fallido que pretenden lograr, y me gustaría que luego abunde en el detalle, partiría de 3 aspectos. El propósito es, para lograr un gobierno totalitario, un gobierno, digamos, que se desplace a la extrema derecha, el nuevo libertarismo, los libertarios, se requiere, y este elemento, además del deconstructivismo institucional, el ataque a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas policiales, por ejemplo, es paradójico, ¿no? Que mostrencos que no pasaron de ser capitanes o tenientes, creo que el caso de un exministro que no pasó, nunca hizo cursos de Estado Mayor, pero se ha dedicado a atacar al comandante, al general Zúñiga y otros comandantes, y con ataques sin misericordias, ¿no? Pero así, pero totalmente infundados, porque no tienen ninguna base. El hecho es que habiéndose preparado en la Escuela de las Américas, en Panamá, la Escuela del Terror, le llamamos en los años 70, cuando nos correteaban en los años 80, y justamente esos operadores que venían entrenados por la DIA, por la CIA en la Escuela del Terror, hoy salen y aparentemente planteando composiciones, entre comillas, aparentemente maximalistas, empiezan a atacar tanto al gobierno como a los actores populares e intentan incluso un propósito de deconstrucción de las instituciones, porque ya no controlan. Antes controlaban para el tema del oro, controlaban para varios otros temas, y de pronto es otra forma también de cuello blanco en la cual esas estructuras que están en Mapiri. Mapiri hoy, por ejemplo, La Paz está exportando 4.500 millones de dólares en oro. Pero me gustaría que el doctor explique, por ejemplo, el caso de La Deseada, la cooperativa minera La Deseada y otros espacios, ¿no? Ferreco, Fecomán, obviamente son entidades legales y son populares y está bien, están desarrollando su trabajo. Pero hay otras entidades extranjeras, colombianos, paramilitares y otros, que están en nuestro territorio. Y lo que al parecer están intentando es ir deconstruyendo las bases de la presencia del Estado, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales y las instituciones de entidades gubernamentales se repliegan y la criminalidad pasa a ocupar ese papel. Entonces, ahí estamos complicados. Entonces, me parece, y yo por eso saludo a este programa de Memorias Insurgentes, porque se necesita hoy una orientación de línea conceptual y política para el pueblo, porque en este momento la gente está súper confundida. El problema no es entre personajes o personalidades, el problema es programáticamente a dónde estamos apuntando, por qué estamos peleando, porque lo que pretenden con este concepto que describía el doctor de Estado fallido, básicamente es cambiar la constitución política del Estado. Para eso necesitan un gobierno libertario y totalitario y si pueden con la criminalidad de apoyo, por supuesto. Pero es cambiar la constitución para que el régimen de propiedad pase, como en Argentina, ¿no? Que pase del Estado nacional o federal, en nuestro caso del Estado plurinacional, a las gobernaciones. Y si en Potosí por 41 ambulancias ha habido, digamos, situaciones complejas, imagínense el litio en manos de una entidad subnacional. El segundo aspecto es que quieren llevarnos una guerra civil. O sea, tanto a gente que opera con esta chica, esta señora norteamericana, Catherine Ledebour, que hace poco ha estado en los Estados Unidos ofreciendo el litio boliviano y que va a hacer bloqueos y no sé qué cosas. Es una norteamericana que vive en Sacaba y que anda ahí integrada en algunas organizaciones, pero que acaba de estar con la Universidad de Duke Energy, y ha planteado concretamente que podrían eventualmente entregarle el litio grado batería a los Estados Unidos, siempre y cuando se den ciertas formas de situaciones. Esperemos que no sea el tema de la criminalidad. Pongo esos ejemplos prácticos y me gustaría que complemente el doctor el tema de Mapiri y otros casos, ¿no? Y es algo realmente preocupante que en Bolivia no tenemos un pensamiento estratégico, tampoco a nivel Latinoamérica, que es algo que ahora en el conflicto Rusia-Ucrania a nivel internacional lo plantea Alexander Dugin, ¿no? El asesor de cabecera de Putin. Él dice, en esta nueva, en este movimiento geopolítico, en esta nueva etapa, Latinoamérica no tiene un proyecto regional. ¿Quién está planteando algo nuevo o cuál es la filosofía regional de Latinoamérica? No hay.
Estamos siendo cooptados por el crimen organizado, estamos siendo atacados por generales gringas. ¿Y quién defiende Latinoamérica? ¿Cuál es la cohesión a nivel presidencial, ministros o otros pensadores, ¿no? Dejamos que lleguen colombianos. Al fin y al cabo, ¿quién financia el crimen organizado? Son potencias. Exacto. Ya son organizaciones criminales internacionales, ¿no? Que buscan lugares estratégicos geográficamente importantes como Bolivia para manejar a la población y seguir manipulando políticamente, ¿no? Hoy al crimen organizado no le interesa ser parte de un gobierno, sino le importa manejar los hilos del poder. Exacto. Y esto precisamente, bueno, desde la posición jurídica, el tema de abrir la Constitución es algo que se viene debatiendo tanto en las academias, en el mundo académico, en las carreras de economía. ¿Para qué? Precisamente es para eso, ¿no? Un nuevo periodo neoliberal, pero con otro rostro. Pero para cambiar la Constitución también hay que mostrar que el Estado es pues ineficiente, ineficaz, fallido, que tiene errores, que tiene fallas en todos los espacios, y a esto en gran medida no contribuye la falta de debate político, tanto en los partidos, en las organizaciones y sobre todo en el pueblo. Y que es algo que se está viendo en Bolivia, ¿no? Hoy vemos que se ataca al poder judicial, el poder legislativo totalmente desestructurado. Vemos que cada día hay una señora, como decía el doctor Aguilar, que ataca institucionalmente al gobierno. Entonces, ¿qué están buscando? De que se muestre un Estado débil, un gobierno débil. ¿Para qué? Para que haya un viraje en el tipo de gobierno para unas elecciones 2025, ¿no? Y habría que agregar a ello, interesante la reflexión, que adicionalmente parece haber algo interno. Nosotros creíamos en los estudios que hacíamos entre los años 80, 90, el plan Alpaca, los afanes para destruir Bolivia como nación, por parte del ex dictador Augusto Pinochet y su operación para quitarnos, fracturar el territorio. La idea era que una región oriental se separaba de Bolivia. Hoy nosotros estamos observando que el crimen organizado, caso Mapiri que mencionábamos y otros, Hugo Bustos, que están operando en frontera, trabajo con las comunidades, aparecen como rescatadores de vehículos, pero redes mediáticas como Unitel y otras, de pronto a los 5 minutos que ocurre un caso, de pronto los hacen salir al aire, ¿no? ¿Y por qué? Además, ¿quién maneja los medios de comunicación? Hay un señor, no sé qué nombre, pero tiene una red comunicacional chilena. Todas las operaciones están ubicadas, y no por la nacionalidad, nosotros somos internacionalistas, pero no es por la nacionalidad, es problema. Como decía el doctor, qué hay detrás cuál es la agenda oculta? Y concretamente, nuestra opinión, ya no es el viejo sistema de romper la unidad nacional, ¿no? Porque quieren guerra civil, porque básicamente nos quieren enfrentar entre bolivianos. Pero ya hemos visto, ¿no? Mientras el pueblo estaba ahí como que piñándose, de pronto en una universidad se daban la mano y el pueblo quedaba indemne, ¿no? Entonces, ese es el tema. Que en mi opinión, lo que están buscando hoy, primero, es tratar de demostrar que el Estado es mal administrador y que el pueblo no tiene derecho a tener la propiedad de los recursos estratégicos y que debería ser mejor administrado por inversionistas extranjeros, norteamericanos o aún europeos, y que ya lo ha dicho Laura Richardson, dice, el litio no les pertenece ni a Bolivia, ni a Chile, ni a Argentina, es de los Estados Unidos. Pero este señor es equivocado, o sea, porque China está emergiendo, es otra realidad. Y como dijo, es muy interesante lo que dijo el doctor Justiniano. Alexander Dugin justamente plantea la tesis de que cada país tiene que buscar su mejor destino. Como Mariátegui decía, no tenemos que hacer calco ni copia, sino creación heroica. Y es lo que Bolivia ha intentado hacer todos desde los años 60 o 70, que contábamos un poco las luchas. En ese contexto, lo que están tratando de demostrar que no hay gas, que no hay esto, que no hay lo otro. ¿Por qué? Porque parece ser que hay un intento de implosionar las instituciones estatales, las empresas públicas, desde adentro, ¿no? YLB relantizada, YPFB, no sé, ahora trayendo barcos para combustible, y está bien, hay que abastecer, pero ¿acaso es que no tenemos petróleo?
¿Acaso no podemos desarrollar refinerías? ¿Acaso no podemos sustituir el tema de importaciones con metanol como lo hace otros países vecinos? O sea, pongo ejemplos porque parece ser que desde adentro están implosionando el proceso y lo que ha pasado en varias etapas. Y hay un tercer aspecto, ¿no? Ralentización de los proyectos e intentos o afanes para mostrar que no hay otra alternativa más que la empresa multinacional, el imperialismo, administrando estos recursos, y para eso que necesitan cambiar la constitución. Y pretextos, reforma judicial, ¿no ve? Y ahora el censo, seguramente por el viejo federalismo que ahora va a intentar balcanizar, porque junto con la balcanización institucional, me parece que van a intentar que Uyuni se separe de Potosí, que el Chapare de Cochabamba, que Yungas de La Paz. O sea, es un intento, por eso es que fíjense, es tan peligroso que el oro esté manejado por empresas extranjeras y por grupos, caso paramilitares colombianos, que dan protección a otras estructuras de poder en el caso del oro. Y asociado a ello, el tráfico de guaguas, el tráfico de niñas, el tráfico de personas, que es un drama lacerante. Se calcula que de Bolivia aproximadamente de 30 a 60,000 guaguas o personas, de acuerdo a datos que tenemos, están siendo traficadas. ¿Dónde van? ¿No? Ya sabemos que el globalismo y el imperialismo, Epstein representa eso, tiene una característica, quieren levantar la pedofilia, que es también una actitud criminal para abusar de los infantes, ¿no? Como abusaron de nuestros guaguas y de nuestras familias ya en diferentes etapas. Entonces, frente a este esquema globalista, imperialista, de la doctrina operacional para imponer y asustar a los pueblos y que corran al amparo de algún ambiente totalitario, nosotros tenemos que rearmar conceptualmente al pueblo, programáticamente darle una orientación, y así como hubo la consigna en la guerra del gas, en la cual estuvimos ahí participando activamente en el Alto, y nos veían en Radio Cruz del Sur, en Canal 13, de pronto decíamos el gas, los recursos naturales nos pertenecen por derecho, industrializarlos es un deber. Yo creo que en el ciclo de los conflictos estamos actualmente en la guerra del litio, y eso implica que el pueblo debe cohesionarse, unirse como patriotas, con diferentes matices, pero tiene que haber una vanguardia popular. Creemos que el proletariado minero juega un papel importante, pero así como al proletariado fabril y otros sectores con los cuales tenemos relación, un poco ha declinado la conciencia de clase, necesitamos que el bloque social revolucionario se rearticule. Pero por eso no es un problema de que ahora yo y sigo yo y que no sé qué. No, el pueblo elegirá, el pueblo es sabio, es maduro políticamente, pero necesita vanguardia, necesita programa, proyecto, exacto. Político, que es lo más importante, Exacto. porque es precisamente en ausencia de este proyecto político que los alcaldes de Surlipes se han plegado muy ufanos ellos a toda invitación de la Embajada de Estados Unidos. Desde Uyuni, por ejemplo, se está promoviendo, el Comité Cívico de Uyuni está promoviendo la autonomía regional, ¿no? Como la gran panacea o como la gran solución política a los problemas estructurales de pobreza que tiene la región. Los máximos federalistas en Potosí, como el alcalde Johnny Yali, una vez en el poder no ha podido dar un desayuno escolar. Pero decía bienvenida a la independencia. Entonces él dice bienvenida a la independencia, bienvenido al federalismo. Y entonces ahí podemos ver que tampoco le puede resultar muy fácil a los intereses extranjeros, y que sí, hay una sabiduría en el pueblo, hay un conocimiento, aunque casi inconsciente podemos decir, de lo que es y de lo que representa su historia, de lo que tienen debajo del suelo, de lo que puede ser el futuro del país. Lo que resta es plantear el debate político, el rol de los partidos políticos es precisamente eso, lejos de estar cargados en personalismos o en el electoralismo simplista. Por eso que el tema de la seguridad que hemos querido tocar ahora era precisamente eso, ¿no? Una nueva forma de entender por qué vemos tanto noticiero lleno de crónica roja y hacia dónde nos está conduciendo esto, y lo mismo en las redes sociales. Unas palabras finales para la despedida, doctor Justiniano. Bueno, algo importante, que dejemos de pensar en temas secundarios, que es lo que buscan es
la ideología cultural, empezamos a idearnos cosas en la mente, pero no pensamos en lo estratégico, ¿no? No pensamos cuál es la política portuaria que tenemos. Pensamos que solamente tenemos salida por Chile cuando hay un proyecto interesante que es Chancay en el Perú o Corío. Salir a un nuevo puerto estratégico a nivel regional sería bastante importante, no solamente en tema de mercadería, sino también en la exportación de litio. Retomar el tema de los puertos secos en Bolivia, que son muchos años que se han dejado, ¿no? Solamente la sugerencia es que empecemos a empaparnos de los temas centrales. Exacto. Comparto plenamente, ¿no? Y yo creo que tenemos que retomar, tal vez nosotros en mi generación, los años 60, 70, tomamos mucho, o sea, el caso ruso, China, ¿no? Y nos identificamos que Mao, Lenin, está bien, o sea, son referentes históricos fundamentales, Marx, Lenin, pero yo creo que tenemos que empezar a mirar un poquito más, ¿no? Hay gente que va a Tiahuanaco y levanta las manos por el sol, pero no ve la ingeniería que inmersa y la tecnología maravillosa que los franceses están locos por ver si eran polímeros o qué, ¿no? Entonces, eso implica que tenemos que empezar a repensar, ¿no? Y ver realmente las amenazas que estamos teniendo. En este momento somos un país al centro de Sudamérica tremendamente amenazado por países vecinos. Por ejemplo, Paraguay nos quiere flanquear a impulso de Loreto Correa, la operadora chilena. Argentina tenemos problemas ahorita por el cierre de fronteras. Hemos tenido por operación de gente de Chile en el sur peruano, Christian Faundes, el que escribió La punta del iceberg, un libro de ataque contra Bolivia. Él está operando para generar situaciones de conflicto y como bien decía el doctor, nosotros estamos mirando, no sé, el ombligo y estamos pensando en ideologías de género, cualquier otra cosa, censo y cosas, cuando no estamos viendo los problemas centrales. Por ejemplo, ha habido una ex autoridad que de pronto planteó que había que subordinarse al Plan Capricornio de Chile y que había que hacerle una carretera Uyuni a Tarapacá, cuando eso nos subordinaba definitivamente al Plan Capricornio, que es un plan para sacar la carretera o el corredor desde el Atlántico al Pacífico. Panamá está declinando hoy, está declinando. Por lo tanto, ¿por dónde va a salir la mercadería? El tren de alta velocidad era una enorme oportunidad. Por eso yo saludo a la canciller Celina Sosa y al presidente que recientemente en sus discursos han incorporado el tema de recuperar el sentido del ferrocarril de alta velocidad. Y junto con eso, el pueblo boliviano tenemos que trabajar, porque yo les quiero decir algo, ni la seguridad es un problema de policías y de militares, ni la defensa estratégica es un problema exclusivamente militar. Recordemos las republiquetas. Fue un acto heroico del pueblo, canchas blancas, acto heroico donde iban a tomar Potosí los chilenos, fueron las montoneras populares, policías y militares integrados que lograron derrotar una fuerza superior. Entonces, yo creo que hay que releer a Mariscal Andrés Santa Cruz, tenemos que releer al propio Belsu, tenemos que releer a, no sé, a Condarco, tenemos que releer a Jorge Obando Sáenz en la cuestión nacional. Hay tantos autores, pero, y nuestra propia vivencia, un compañero Fernando Rodríguez, por ejemplo, es un libro andante, ¿no? De pronto son gente con una vivencia interesante, ustedes mismos, pero tenemos que empezar a pensar creación heroica y programas que integren la innovación, lo que te está exigiendo la juventud, porque en este momento tú no nos puedes hablar solo de discurso, tienes que hablar cómo le das trabajo a una población joven, mientras los chilenos en Mapiri están arrasando con el tema del oro, ¿no? Y la Royal Gold y otros están operando con el oro, la gente está que no tiene empleo, no tiene trabajo, porque tenemos una población joven de 19 a 65 años con gran capacidad productiva. Entonces, hay que reorientar, ¿no? No es un problema de que algunos actores digan, ya los viejitos jubílense, algo de experiencia tenemos los mayores, para aportar y con el ímpetu de la juventud juntos. Yo retomo la frase del mariscal Andrés Santa Cruz, Calahumana, que decía, fuertes por la unión fraterna, y si vemos la moneda boliviana, somos fuertes por la unión, pero ahorita estamos divididos, nos están fracturando, como el Bantustán, que en el Congo belga, un imperio belga, pudo dominar a tremendos guerreros zulús,
porque les dijeron, tú eres más blanquito o tú eres más morenito. En este caso, a ver, ¿qué ideología de género tienes? ¿O a quién vas a servir? Eso es secundario. Ahorita hay que unirnos. Las amenazas son latentes. Hay países vecinos que quieren el litio, hay potencias imperialistas, hay un George Soros que está explotando a los trabajadores en San Cristóbal. ¿Y qué nos deja como beneficio? ¿No? Colchacá no tiene ni agua. Y esos pueblos que la señora esta Ebra Evia quiere ahí, dice apoyar, han sido saqueados por el gran conductor del movimiento demócrata, entre comillas, norteamericano, George Soros, ¿no? Sí, y es precisamente estos puntos que no debaten los políticos ni en Potosí ni en el sur del país, y creo que se han perdido de la agenda del debate político. Por eso es que Memorias Insurgentes es este espacio para tocar estos temas que son tan sensibles, y agradecemos a la Red Bolivia Viable, con quienes pensamos hacer algún trabajo conjunto en el futuro, y quedarnos con las conclusiones, ¿no? Que hay la necesidad de empezar a debatir estos temas en todos los espacios políticos, en las asambleas, en los sindicatos, en los colegios, en los lugares donde el debate político se ha constreñido a lo electoral. Y es que más allá de las elecciones del 2025, Bolivia tiene un conjunto de países que van a tomar determinadas actitudes para con Bolivia, y está en riesgo sobre todo la soberanía que tenemos sobre el litio, la soberanía que tenemos sobre el gas, y que es una soberanía ganada sobre la sangre de los bolivianos, ¿no? Y el futuro que queremos construir. ¿Qué vamos a hacer los bolivianos con los minerales, con el oro, con la industria minera, refundar las instituciones? Esos son los temas que deberíamos estar debatiendo, y por eso quiero agradecer a Aníbal Aguilar e Ismael Justiniano, que han venido a darnos esta tan interesante concepción de la política que tienen y de la geopolítica. Gracias a todos por acompañarnos en Memorias Insurgentes, y nos vemos en un siguiente programa. Somos reencarnación de la inmortal Pachamama. Aquí para los traidores se ha acabado la calma. Tengo una herida en el corazón tatuado que se ha quedado bien marcado. Todavía recuerdo aquel día que han disparado.